Bienvenidos al resumen semanal de noticias de ILTV en español. Mi nombre es Ronit Nates y antes de comenzar les quiero recordar que pueden ver este programa completo desde la aplicación de ILTV Plus, que la pueden descargar desde nuestra página web iltv.tv. Ahora sí, estos son los principales títulos de esta semana desde Israel. Tensión días antes del Día de Jerusalén. Hamas y Hezbollah amenazan a Israel para que cancele la tradicional Marcha de las Banderas. Mientras tanto, Israel agradece a Estados Unidos por no sacar a la Guardia Revolucionaria de Irán de la lista de organizaciones terroristas. Y finalmente, el gobierno se puso de acuerdo y otorgará becas universitarias a veteranos de la CFDI. Todos los detalles en el programa de hoy. Para comenzar, un nuevo informe del New York Times alega que Israel informó a Estados Unidos que era el responsable del asesinato de un comandante de las fuerzas Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Teherán el domingo. El coronel Hassan Sayed Khodayari estaba en su automóvil cerca de su casa en el centro de Teherán cuando dos asaltantes desconocidos que viajaban en una motocicleta le dispararon 5 veces. Citando a un oficial de inteligencia anónimo, el New York Times dijo que los funcionarios israelíes dijeron a Estados Unidos que el asesinato tenía por objetivo ser una advertencia a Irán para que detuviera las operaciones de un grupo encubierto dentro de las fuerzas Quds, conocidas como Unidad 840, que se encarga de los secuestros y asesinatos de extranjeros alrededor del mundo. Según los informes, Khodayari estaba a cargo de las operaciones de la unidad en el Medio Oriente y los países vecinos de Irán y había estado involucrado durante los últimos 2 años en intentos de ataques terroristas contra civiles israelíes, europeos y estadounidenses. Y hablando de Irán, Israel agradeció a la administración de Estados Unidos por mantener al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, mientras Israel presiona para mantener al grupo en la lista de vigilancia terrorista. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán permanece en la lista negra de terror de Estados Unidos, en una victoria para Israel después de conversaciones de ida y vuelta con la administración de Biden desde abril. El primer ministro israelí dijo que Estados Unidos ha tomado la cita como una decisión correcta y moral, una medida de la que fue notificado durante su última conversación en abril. Bennett se pronunció después de que un político informara que Biden había tomado esa decisión. Teherán había solicitado que la Guardia Revolucionaria de Irán, una organización militar de línea dura con estrechos vínculos con el líder supremo de Irán, fuera eliminado de la lista como parte de las negociaciones sobre sus capacidades nucleares. Pero según los informes, Israel lideró una intensa campaña en las últimas semanas para no hacer tal concesión a la República Islámica. Las discusiones indirectas entre Europa, Irán y Estados Unidos han estado en curso durante más de un año, un esfuerzo por revivir el acuerdo nuclear. La etiqueta de terrorista de la Guardia Revolucionaria Islámica, hecha durante la era de Trump, puede ser un obstáculo importante para su restauración final. Los funcionarios de Estados Unidos dicen que el trato aún podría restablecerse con la etiqueta aún en su lugar. Los funcionarios iraníes ya no volverán a cumplir con el acuerdo nuclear hasta que se levante la etiqueta. Ha dejado la economía de la República Islámica sufriendo sanciones, pero según los informes, su programa nuclear sigue adelante. Algunas estimaciones sugieren que Teherán podría acumular suficiente material para una bomba nuclear en tan solo unas pocas semanas. En otras noticias, el Tribunal del Distrito de Jerusalén falló el miércoles en contra de 3 adolescentes judíos que recitaron una oración en el monte del templo, revirtiendo la decisión de un tribunal inferior de principios de esta semana. Actualmente se mantiene un status quo en el monte del templo, un acuerdo informal que permite a los judíos visitar el lugar sagrado, pero no orar allí. Los 3 adolescentes fueron arrestados la semana pasada por la policía por violar este acuerdo. El fallo inicial a favor de los adolescentes provocó una reacción violenta de la autoridad palestina y de Jordania, que dijo que Israel está tratando de cambiar este acuerdo a larga data, una afirmación que la oficina del primer ministro ha negado. El fallo de ayer contra los adolescentes ahora parece restaurar el status quo. Avanzando, el líder del grupo terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió el miércoles a Israel que no lleve a cabo la marcha de las banderas prevista que tendrá lugar en la ciudad vieja de Jerusalén el domingo. En un discurso que marcó el aniversario de la retirada de Israel del sur del Líbano en el 2000, Nasrallah dijo que cualquier ataque a la mezquita Al-Aqsa en el monte del templo en Jerusalén provocaría una explosión en la región. Sus amenazas se unen a la de los grupos terroristas palestinos, incluido Hamas.
Las autoridades israelíes decidieron permitir que la marcha de la bandera pasara por la puerta de Damasco en Jerusalén y por el barrio musulmán de la Ciudad Vieja, a pesar de que el año pasado el mismo evento llevó a Hamás a disparar cohetes contra Israel, lo que provocó la operación Guardián de los Muros. Sin embargo, la policía reiteró que no se permitirá que la marcha pasara por el monte del Templo. Y como decíamos en el informe anterior, a las amenazas de Hezbollah por la marcha de las banderas en Jerusalén se le suma las de Hamás. Miremos el informe. Un año después de la operación Guardián de los Muros, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, advirtió a Israel el domingo que no llevara a cabo la marcha de las banderas planificada que se llevará a cabo en la Ciudad Vieja de Jerusalén la próxima semana. Hablando en una conferencia que conmemoró el aniversario del conflicto de 11 días del año pasado, Haniyeh advirtió al enemigo contra la comisión de estos crímenes y actos y dijo que la organización resistiría con todas sus capacidades. El pueblo palestino, liderado por la resistencia, especialmente aquellos en Cisjordania y Jerusalén, no permitirán que esta tontería talmúdica, judía, quede sin respuesta, dijo él en un comunicado, agregando que la resistencia palestina no permitiría la intimidación de Israel en la mezquita Al-Aqsa y el resto de Jerusalén. Como tal, pidió a sus compañeros palestinos que estén preparados y listos para defender la mezquita Al-Aqsa. La semana pasada, las autoridades israelíes decidieron permitir que la marcha pasara por la puerta de Damasco de Jerusalén y por el barrio musulmán de la Ciudad Vieja, a pesar de que el año pasado el mismo evento llevó a Hamás a disparar cohetes contra Israel, lo que provocó la operación Guardián de los Muros. Este año la marcha se produce cuando las tensiones siguen siendo extremadamente altas e Israel se encuentra en medio de una ola de terror que ha provocado la muerte de 19 israelíes. El primer ministro Naftali Bennett respondió a las críticas y defendió la decisión de permitir que la marcha pasara por la puerta de Damasco, diciendo que no cedería a las amenazas de Hamás, añadiendo que el año pasado se modificó la ruta y aún así Hamás respondió con cohetes. En noticias relacionadas con Hamás, el Servicio de Seguridad de Israel reveló esta semana que arrestaron a una célula terrorista de Hamás que planeaba asesinar al miembro de la Knesset Itamar Ben-Gvir y cometer otros atentados.